Queridos amigos, ya han sido 13 semanas estudiando junto a ustedes y ahora que nos disponemos a abordar esta 14ª lección, este 14º capítulo, tenemos un tema fascinante delante de nosotros, la promesa de que Dios hará nuevas todas las cosas. ¿Ya te imaginaste eso? No algo un poco mejorado o una capa de pintura por aquí o por allá, algo plenamente nuevo, la restauración total y definitiva de este mundo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que este mundo volverá a ser creado? ¿Qué significará que una de las principales motivaciones de Dios finalmente se cumpla? Poder habitar con su pueblo, estar en la presencia de Dios. Estas ideas de pronto nos parecen abstractas, pero podremos revisar juntos cómo estas promesas pueden hacerse una realidad muy pronto en Cristo Jesús. Esta semana, yo hago nuevas todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Hola queridos amigos, una vez más les extendemos un cordial saludo, un afectuoso saludo, sobre todo en este ambiente tan especial navideño, en donde confiamos que también ustedes están hallando esa paz en el Señor y también esa alegría con los suyos en familia. Estamos también ya cerrando esta serie de estudios tan fascinantes y queremos agradecer desde ya también la compañía del pastor Sergio Celis. Pastor, ha sido un privilegio realmente contar con usted en esta serie. Muchas gracias. Para mí también ha sido un privilegio. Me he sentido muy contento de poder estar ahí, aquí, digamos, Nuevo Tiempo, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. También interactuando a veces también con nuestros televidentes, las personas que ven el programa por YouTube. Hemos podido también ahí comentar, ver los comentarios. Así que muchas gracias a todas las personas, al equipo. Pastor Millanado, gracias por la invitación para poder haber acompañado todo este trimestre en este estudio. Así es, un estudio fascinante, la vida eterna, sueño que tal vez ha inspirado tantos mitos, leyendas y cosas así, pero la Biblia tiene la óptica correcta, la historia legítima respecto a la vida eterna, la muerte, una tragedia, algo que nunca debiera haber sido, pero también esta esperanza futura que ha transformado la vida de muchos y puede transformar también su vida, querido amigo. Antes de ir a la temática que nos convoca, vamos a orar, vamos a pedir también la presencia del Señor junto a nosotros, así que acompáñenos en esta oración. Señor, queremos darte las gracias por esta jornada y que en esta ocasión, al ir cerrando ya tantos tópicos fascinantes, significativos para nuestra vida, tú también estés con nosotros para que podamos entender de manera adecuada tu palabra y que llegue a nosotros como un mensaje poderoso que nos transforme, que nos anime y por sobre todo que nos acerque más a ti. Lo pedimos, Señor, y ya lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros tenemos delante de nosotros un horizonte que tal vez en estos últimos años, ¿no? Ha estado marcado por cierta incertidumbre. Todavía no salimos del todo de la sombra de esta pandemia. Y en esta recuperación también hemos visto fluctuaciones muy fuertes en el mundo, en lo económico, en lo social, y creo que eso está lejos de desaparecer. Por lo tanto, alguien podría decir, bueno,
¿Qué nos espera el día de mañana? ¿Qué hay realmente en el horizonte hacia el futuro que nosotros a ciencia cierta podamos saber, en lo cual podamos confiar? Y tenemos la lección que para esta ocasión tiene este título tan sugerente, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas, un ofrecimiento, una promesa de parte de Dios. ¿Qué es lo nuevo y qué es todas las cosas en el contexto de todo lo que hemos ido viendo? ¿Y de dónde brotan tal vez las ideas y las expresiones para una promesa así? ¿Dónde es que nosotros podemos mirar y dónde podemos colocar nuestra confianza cuando entendemos que Dios nos ofrece algo? Sí, es interesante lo que dice la palabra del Señor al respecto. Quisiera comenzar con un texto del Nuevo Testamento que está en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 13, el versículo 13. Inmediatamente después de hablar de la promesa del retorno del Señor, dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Estamos esperando, dice, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ya? Y esta es una promesa que no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos ya, en el Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Donde vemos ya desde las profecías de Isaías, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunas, donde hay alusión a estos cielos nuevos y tierra nueva. Isaías capítulo 65, versículo 17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Bueno, ahí hay una serie de descripciones respecto a cómo será ese lugar, pero es interesante cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento hacen este puente con una fraseología bastante específica, cielos nuevos y tierra nueva. Quizás lo primero que podríamos mencionar respecto a esto es que lo que se nos ofrece a nosotros no es una vida simplemente en otra dimensión. Para algunas personas, cuando hablan de la vida después de la muerte, se imaginan una vida en el más allá, ¿no es cierto? Una vida en la cual pareciera que ya no hay un aspecto físico. Y ya hemos visto a lo largo de este trimestre en la palabra del Señor, no hay esa distinción entre lo espiritual y lo físico, como que si lo espiritual fuese lo bueno y lo material, lo físico fuese lo malo. En la Biblia encontramos que Dios crea el mundo real, físico, que lo crea bueno en gran manera, y lo que Dios nos promete es justamente también una tierra nueva, ¿no? Hay un mundo físico renovado que es la promesa que se nos da a los hijos de Dios. No tenemos que nosotros pensar que la vida eterna se refiere a una vida solamente espiritual, solamente quizás etérea. Por ahí leí incluso un autor cristiano que decía que el cielo vendría a ser como una eterna contemplación de Dios, ¿no? Como una especie de estado inactivo, pasivo, ¿no? Y donde no hay actividad, donde no hay trabajo, donde no hay espacio para lo físico. Pero lo que encontramos en la palabra del Señor es que el cielo nuevo y la tierra nueva son ambos lugares reales. Lo que se está describiendo acá es una cosmología, digamos, una comprensión del universo, del cosmos que es real, que es físico, que es material, que involucra obviamente, ¿no es cierto?, una relación con Dios, seres espirituales, la Biblia habla de eso. Sin embargo, la vida eterna no está restringida, ¿no? Eso no se restringe a una vida solamente espiritual, solamente, vamos a decir, de carácter abstracto, vamos a decir, o ideal, sino que lo que la Biblia presenta es una realidad concreta, una realidad física. El Señor quiere renovar este universo, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y allí es donde el Señor nos invita a vivir. Puede surgir la pregunta, entendemos que tal vez los apóstoles, ya viendo los eventos de la cruz, como esto ya está precipitando estos días postreros, ¿no? Como hemos podido también leer, recordando tal vez a nuestros amigos, ¿no? Cómo comienza el libro a los Hebreos, por ejemplo, que en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Entonces podemos entender que un desenlace
así, de cielos y tierra nueva, sea tan apropiado en la boca de los apóstoles. Pero la gran pregunta sería, ¿qué significaba cuando Isaías escribió esto? Y hay que recordar que el libro de Isaías nos va presentando fuertes denuncias en contra de lo que estaba mal en el pueblo, su flagrante pecado en contra de Dios, que traería también nefastas consecuencias como fue finalmente el exilio. Pero vemos que también, a contar ya del capítulo 40 aproximadamente, de ahí en adelante, en el libro de Isaías, se ve un vuelco hacia esta esperanza de una restauración. Y justamente el capítulo 40 de Isaías empieza con estas palabras de consuelo, de que Jerusalén pueda recibir este consuelo, porque doble ha recibido de parte de Jehová debido a sus pecados, y se refiere justamente al exilio y cómo ellos ahora podrán tener consuelo en esta restauración. Y lo que se les ofrecía verdaderamente era esto, que al regresar Dios crearía una realidad para ellos como nación que permitiría que ahora sí se cumpliera este ideal de ser luz a las naciones. Y bajo ese contexto, idealmente, tal como los profetas anunciaban, se daría esta realidad mesiánica, todavía con diferentes naciones mirando, contemplando, interactuando con Israel y el Mesías. Y ahí tenemos que también detenernos, no especular mucho. ¿Cómo se habría dado tal vez la muerte del Mesías en ese contexto? Y eso nos ayuda a entender algunas expresiones, por ejemplo, que nosotros encontramos en este capítulo que recién ahí tú leías. Ahí en el capítulo 65, siguiendo la lectura que tú recién nos compartías, llama la atención lo que dice el versículo 20, ¿ya? Isaías 65, 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. ¿Cómo es esto que un niño no va a morir de pocos días, sino que va a ser longevo? Pero da a entender que la muerte todavía va a estar asomándose. Y claro, estos cielos y tierra nueva serían todavía aquí, en el contexto de lo que Isaías está planteando, regresarían de Babilonia y se instalarían nuevamente en lo que conocemos, ¿no es cierto?, como Israel o esa tierra de Canaán donde ellos entraron luego de salir de Egipto. Pero sería allí y sería todavía aquí, en este mundo. No estaría resuelto definitivamente el problema del mal. Y por lo tanto, evidentemente, aún así habría muerte, pero vivirían en una condición de salud, de vitalidad, de tal manera que se notaría que Dios estaba con ellos, bendiciéndolos, haciendo de ellos un pueblo especial. Por lo tanto, hay que tener ese pequeño cuidado de entender, entendemos que esto ya no se dio, porque efectivamente el pueblo lamentablemente cayó en otro tipo de extremos. Si antes se fueron detrás de los ídolos, ahora se volvieron, ¿no es cierto?, hacia una cierta observancia o comprensión de las Escrituras que les impidieron ver al Mesías cuando llegó. Y por lo tanto ahora, aunque el Mesías ha venido, ahora es otro pueblo el que tendrá que ver cumplidas, ¿no es cierto?, estas promesas en su propia experiencia. O sea, vemos aquí un elemento condicional en la profecía. Desde luego. Esto describe lo que hubiese pasado con el pueblo de Israel si ellos se hubiesen mantenido fieles al pacto, si ellos hubiesen cumplido lo que Dios quería hacer de ellos, una nación líder, una nación ejemplar para todas las demás naciones. Como eso nunca logró materializarse, estas profecías, si es cierto, no se cumplieron de la manera que Dios pretendía en un primer momento, no significa que quedaron allí. Dios toma estas profecías y ahora las traspasa. Los autores del Nuevo Testamento dicen, bueno, eso no pudo ser, pero el Señor ahora nos ofrece estas mismas promesas, pero ahora ya no solamente con todas las bendiciones que significa su presencia en esta tierra, sino también destruyendo la muerte, destruyendo ese elemento que todavía aparece presente acá, pero que ahora en el Nuevo Testamento se nos presenta que estas profecías cumplen ahora un propósito aún mayor del que tenían al principio. Así es. Y bueno, de hecho, pasajes tan queridos para nosotros que
normalmente los leemos en Apocalipsis, ¿ya? Como enjugará Dios toda lágrima de ellos. Curiosamente también está en Isaías, capítulo 25, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces nosotros vemos de que los apóstoles, al verse confrontados con estas promesas, con esta escritura, al poder entenderlas también a través de lo que ha sucedido con Jesucristo, tal como tú decías, se dan cuenta que Dios no ha renunciado a cumplir estas promesas, pero ahora los destinatarios y quienes han de ver ese cumplimiento efectivamente se ha ampliado a un grupo mucho mayor, que abarca gentiles, gente de diferentes naciones, abarca desde luego también a los judíos que han aceptado a Jesucristo. Y no hay que olvidar, queridos amigos, los primeros discípulos de Jesús, los primeros cristianos, venían todos del mundo judío, habían aceptado al Mesías, y ciertamente fue un desafío para ellos. Tenían que entender ahora cómo relacionarse con aquellos que no habían aceptado a Jesucristo y también posicionar ahora una fe que era revolucionaria, muy nueva incluso en el contexto greco-romano. Así que qué lindo saber de que ellos pudieron afianzar su fe en las promesas de Dios. Esa fue su ancla. Amén. Y creo que es muy importante destacar de que lo que nosotros estamos esperando es una vida concreta, así como nosotros ahora disfrutamos esta vida, porque igual a pesar del pecado hay muchas cosas hermosas en esta vida. ¿Cuánto más será disfrutar este mundo renovado ya, sin los problemas que tiene hoy, con un clima agradable, permanente, disfrutando los frutos de la tierra, ya sin contaminación, sin ningún tipo de influencia del pecado? Creo que la promesa que el Señor nos está haciendo es una esperanza, es algo que nos debe llenar de esperanza y anhelar. Si ahora podemos disfrutar algo de la felicidad, algo que nos hace personas que nos dan cierto sentido a la vida, ¿cuánto más la eternidad? Una tierra nueva en la cual el Señor morará con nosotros y en los cuales vamos a poder gozarnos de todas las grandes bendiciones que Dios quiere que tengamos. Y lo bonito, creo yo, también que no es una realidad paralela. No es como, porque muchos lo ven así, estamos vivos aquí, seguimos batallando aquí, y en paralelo, aquellos que supuestamente han muerto, pero que no están muertos, ya hemos visto esa contradicción, están existiendo en un mundo paralelo al nuestro. No pueden intervenir, no están severamente limitados aún en esas creencias bien populares. No, aquí todos juntos, todos reunidos, en un espacio en donde la bendición de Dios se nota. Y como termina diciendo tal vez ese capítulo 65 de Isaías, dice Dios allí: no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová, refiriéndose a animales salvajes que antes representaban una amenaza. Ahora estos animales salvajes cohabitan, coexisten con el Cordero, pastan juntos, son cuidados por niños que son los pastores de estos animales. Pero lo curioso ahí es mi santo monte, dice Jehová. Hay algo de pertenencia y hay algo que también vamos a poder explorar en el siguiente bloque. Esto de estar en la presencia misma de Dios. Dios ya está ofreciendo esto aquí. ¿Cómo es que ahora los autores del Nuevo Testamento van transmitiendo y recibiendo también de parte de Dios esta misma promesa? Y cómo sobre todo también el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender eso. Así que, queridos amigos, ya regresamos con ustedes para ver justamente eso. ¿Cómo será estar en la presencia de Dios en la eternidad, en cielos también y tierra nueva? Gracias por permanecer junto a nosotros y quedamos con esta idea ya lanzada respecto a estar en la presencia de Dios. Nuevamente, esto no es algo que surge recién en el Nuevo Testamento.
no es algo que solo con la presencia física de Jesucristo se introduce como una realidad ofrecida a quienes creen en Dios. De hecho, si volvemos al libro del Éxodo, allí nosotros vemos en el capítulo 25, versículo 8, un pasaje muy conocido. Esto expresa el ideal que Dios siempre tuvo respecto a su pueblo. Dice allí, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y vemos tantos otros pasajes previos, posteriores a este, en donde vemos una y otra vez ese anhelo de Dios de estar en esa cercanía, en esa intimidad con su pueblo. ¿Cómo es que esto ahora es presentado en el Nuevo Testamento y sobre todo en un libro tan fascinante como Apocalipsis o tal vez otros pasajes que hemos podido revisar aquí junto con nuestros amigos? Sí, gracias. Interesante como Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, hace alusión a este santuario, este tabernáculo que construyeron en el desierto, y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, se asegura la presencia de Dios con el pueblo. Ahora, esto es muy importante porque aquí hay una alusión al tabernáculo, al templo, ¿no? El tabernáculo de Dios, la morada de Dios, la casa de Dios está con los hombres. Cada vez que el Señor quiso acercarse a su pueblo, Él hace alusión a esto, ¿no? A este deseo que Dios tiene de estar con ellos y la manifestación a través de la construcción de este tabernáculo en el desierto es justamente eso. Dios quiere estar en medio de sus hijos. Ahora, cuando nosotros revisamos todas las alusiones al templo, al tabernáculo, al santuario en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el santuario es el lugar donde Dios habita y es el lugar desde donde Dios gobierna, dirige al universo, digamos, ¿cierto? A su pueblo. De modo que cuando Dios le dice que quiere morar con ellos y le pide que le construyan un tabernáculo, una casa, una morada, es porque Él dice, bueno, yo quiero dirigir al pueblo. El pueblo de Israel en ese sentido es una teocracia, ¿no? Porque en medio del pueblo está Dios, está su trono, ¿no? El santuario es el trono de Dios, de donde Dios dirige y gobierna a sus hijos. Por lo tanto, cuando llegamos al Nuevo Testamento y está la promesa de que Dios quiere estar con nosotros, se hace nuevamente alusión a que el tabernáculo, o sea, la morada de Dios está con su pueblo. Y por lo tanto, al estar el pueblo morando, viviendo en la presencia de Dios, con Él, la misma Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, que está allí sobre la tierra nueva, se presenta como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. En otras palabras, todo lugar, toda la presencia de Dios es el templo. O sea, no hay un templo dentro de ello porque es todo, digamos, la ciudad se puede mirar como la morada de Dios con sus hijos, el lugar donde se encuentran. Entonces, desde un punto de vista podemos decir no hay templo porque ya no hay necesidad de una intercesión, digamos, entre un pueblo pecador, ¿no es cierto? Está todo el ambiente del pecado que aparta al hombre, aparta a la raza humana de su creador. Ya no se ve necesaria ese trabajo de intercesión para poder pedir perdón por los pecados. Entonces, ese elemento del santuario ya no está presente. Sin embargo, lo que sí está presente es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hace que donde Dios esté, ahí está el templo, ahí está, ¿no es cierto?, su santuario, ahí está su morada. Por lo tanto, bajo cierta perspectiva, sí hay un templo, vamos a decir, ¿no es cierto?, en la Nueva Jerusalén, porque está manifestada la presencia de Dios y sus hijos se encuentran allí con Él, sirviéndole, ¿ya? No existe el templo en el sentido litúrgico que había antes en relación al pecado, pero sí existe el templo en un sentido o sea, no quizás soterológico, pero sí en un sentido litúrgico, pero voy a decir litúrgico de adoración a Dios, y en un sentido también, vamos a decir, como centro administrativo del universo. Dios sigue morando en su templo,
sentado en su trono, y de ahí sigue dirigiendo, sigue acompañando a su pueblo, sigue encontrándose con ellos para siempre. Yo creo que esto se combina también con la misma comprensión que habrían tenido los primeros cristianos en ocasión de la fecha en donde Apocalipsis fue escrito. El templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70, Apocalipsis fue escrito hacia fines de la década del 90, final del primer siglo. Y ya que estos primeros cristianos, muchos de ellos eran judíos convertidos al cristianismo, había que también responder algo que iba a ser muy relevante para ellos. ¿Dónde está el foco ahora de nuestra adoración? Para los judíos siempre fue el templo. Una vez que el templo fue destruido, ellos se volcaron a las sinagogas y a otros tipos, ¿no es cierto?, de vivencia espiritual. Para los cristianos, ellos pudieron mirar al cielo. Ellos pudieron ver a Jesucristo intercediendo a favor de ellos. Y por lo tanto, todas las imágenes, conceptos que ya tenían, estaban sin lugar a dudas ligados con esta idea del templo, pero ya no el físico, ya no el que había sido destruido, del cual Jesucristo mismo predijo que sucedería, sino que ahora podían volcar su mirada a donde, como tú decías, Dios administraba y recibía sus oraciones, desde donde era administrado el perdón, desde donde ellos ahora podían también, como tú también señalabas, adorar, ¿no es cierto? Y entender de que Dios sí estaba al control del mundo. Así que tal vez es muy relevante también esa mención, ¿no? En el capítulo 7, está en el contexto de los 144.000, la gran multitud, ese es el gran objetivo de Dios. Pero cuando ya estamos por entrar a la eternidad, pareciera que Apocalipsis ya nos hace ver de que mayor que el templo, por decir así, es Dios mismo quien le da sentido en lo que tú señalabas, ¿no? Que Dios habite con su pueblo es mucho más fundamental que lo que nosotros pudiéramos tal vez de manera muy estrecha entender como un lugar, como un espacio, que como bien hemos aclarado, si es físico, si es material, no hay ningún problema, no es malo eso, los griegos pensaban así. Sin embargo, aún ese espacio, aún ese lugar, solo tiene sentido por, como tú recién leías ahí en el capítulo 21, verso 22, allí está Dios, ahí está el Cordero. Y por lo tanto creo que esa paradoja es bueno entenderla así, en esa tensión entre nuestra realidad que mira hacia el cielo y cómo esto se combina con las realidades que nos acompañarán por la eternidad, en donde ciertamente estar en la presencia de Dios viene a ser nuestro mayor anhelo. ¿Ya? Y creo que ahí entramos a un tema muy hermoso que toma también el estudio esta semana, que tiene que ver con lo que va a significar vivir en la presencia de Dios, poder ver a Dios cara a cara, ¿no? Se nos dice que a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1.18, ¿no? En contexto, obviamente, del pecado. La presencia de Dios siempre en el Antiguo Testamento aparece como rodeada o velada, rodeada en oscuridad, velada para los seres humanos, ¿no? Dios habita, dice, en oscuridad, siempre aparece rodeado de nubes, y a veces nubes oscuras, ¿no? Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay algún tipo de... Viene rodeado a veces en tormenta, en torbellino. Sí, exacto. Entonces, toda la presencia de Dios que aparecía velada en el pasado, ahora aparece totalmente revelada. ¿Ya? Moisés tuvo la oportunidad de estar frente a Dios, pero también se aclara después que no es que le vio directamente, sino que él estuvo delante de él, pero Dios no le permitió ver su rostro. Pero luego tenemos promesas en el Nuevo Testamento de que aquel que ha visto a Jesucristo, en primer lugar, ha visto a Dios. Y luego dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta a través de él podemos llegar al Padre. Y luego está la promesa concreta de que aquellos que estemos allá, que queremos todos llegar allá, ¿no? Veremos a Dios, ¿no? Está esta hermosa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los, creo que son los mansos, ¿no? O los de limpio corazón, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Claro, ¿no? Mateo 5.8. Mateo 5.8, ¿no? Ellos, aquellos que tienen un corazón dispuesto, verán a Dios. Luego, ¿no es cierto?, están las promesas
que aparecen a lo largo de la Biblia, de que nosotros podemos verle tal como Él es. ¿Ya? Dice Pablo, Juan, capítulo 3. Exactamente, ¿no? Le veremos cómo es. También Pablo lo menciona ahí en 1 Corintios 3, ahora vemos oscuramente, refiriéndose, ¿no es cierto?, también en parte a esa revelación magnífica que Dios quiere hacer acerca de esto. Pero pronto el velo, pronto aquello que no nos permite ver a Dios va a ser quitado. El pecado va a ser exterminado y vamos a poder vivir en la misma presencia de Dios. Yo no sé si eso le llena a ustedes de su corazón y les ayuda a anhelar estar en ese momento, en ese lugar. Tenemos la oportunidad ahora de estar preparándonos, ¿no? Podemos ahora pedir que el Señor nos haga dignos, por así decirlo, de estar ahí frente a Él, en su presencia. Y gracias a Dios que Él nos transformará. Esto corruptible se volverá en incorruptible y estaremos en condiciones de encontrarnos con Dios. Desde ahora podemos ir pidiendo que el Señor nos vaya preparando, nos vaya purificando, nos vaya transformando, para que cuando Él venga, ¿no es cierto?, y el pecado sea exterminado definitivamente, podamos encontrarnos con Él cara a cara. Y ya que tú tocas ahí 1 Corintios 13, lo mencionaste, ¿no?, al paso. Pablo menciona algo que es muy relevante también y que se desprende de esto de estar en la presencia de Dios. No es solo conocerlo a Él, no solo ver su rostro, como también dice allí Apocalipsis, capítulo 22. También es, como dice Pablo aquí, 1 Corintios 13, 12, pero entonces conoceré cómo fui conocido. O sea, no es solo conocer a Dios, es por primera vez también saber cómo Él me conoció a mí. Y ser conocido por Dios, por lo menos en la teología del apóstol Pablo, está íntimamente relacionado con la salvación. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, etc. Tiene que ver con la salvación. Y por lo tanto, nosotros vivimos toda una vida acá, siempre preguntándonos tal vez, tal como vivo, tal como soy, ¿será suficiente? ¿Será que me voy a salvar? ¿Será que estoy a la altura? Y no nos preguntamos eso solamente respecto a Dios, pero incluso quienes no creen en Dios se hacen esa pregunta respecto a sí mismos, respecto a las expectativas de los demás. Qué lindo será poder hablar con Dios, conocer también su perspectiva respecto a lo que fue nuestra experiencia aquí con Él. Y que se vea cumplido también lo que complementa ahí el apóstol Juan cuando dice que ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta plenamente lo que hemos de ser. Porque contemplar a Dios significa por fin conocernos también a nosotros mismos como sus hijos. Y ahí creo que se completa este cuadro de tal vez haber vivido toda nuestra vida, siempre sintiendo que algo falta, sintiendo de que hay algo que todavía carecemos y en lo cual estamos incompletos. Y ciertamente al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, el pecado ha ido desdibujando por tanto tiempo, por tantos siglos esa imagen. Qué lindo podrá ser conocidos tal como Dios siempre tuvo la intención que cada uno de nosotros fuéramos. Alcanzar todo el ideal que Dios tenía para cada uno de nosotros. Qué maravilloso será que una madre pueda recibir a tal vez un hijo que murió por una enfermedad, que tal vez solo pudo imaginarse cómo iba a ser ese niño al crecer, ahora recibirlo de parte de los ángeles y conocerlo como Dios siempre lo conoció. Imágenes muy potentes pueden tal vez pasar por nuestra mente al imaginar ese reencuentro y ser conocidos como Dios nos conoce. Amén. Sí, creo que ese debe ser el anhelo más grande de todo cristiano, ¿no? De poder encontrarnos con Dios cara a cara, que Él nos diga que nos creó para ser felices, que nos creó para estar en comunión con Él, nos creó para vivir con Él y para poder cumplir tantas cosas hermosas, maravillosas, no para esto que estamos viviendo. El pecado es un enemigo, el pecado es lo que ha producido la muerte, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Y el Señor ahora espera vivir con nosotros tal como Él lo planificó desde el principio. Así es. Y muchas cosas vienen todavía, no hemos terminado de agotar lo que significa estar
en la presencia de Dios. Así que, queridos amigos, después de esta breve pausa, seguimos estudiando qué significa, qué gran bendición implica estar en la presencia de Dios. Hola, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Sabías que al leer su palabra te comunicas con Él? Cada día el Señor te está llamando para entablar una conversación íntima y cercana con Él. En las Sagradas Escrituras ha dejado indicaciones precisas para que sepas la manera correcta de llegar a Él. Descubre más solicitando la guía de estudio La Biblia Habla. Escríbenos a los números que aparecen en pantalla y la enviaremos totalmente gratis hasta tu hogar. Te estaremos esperando. Continuamos entonces viendo este tema de estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe cómo más puede usted anticiparse a estar en la presencia de Dios? A través de la palabra. Escuchar el mensaje de amor que Dios tiene para usted y su familia. Y por eso, tal como usted ya pudo ver, hay una invitación abierta para poder recibir materiales que pueden transformar su vida de parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Y ya que hemos estado hablando bastante del libro de Apocalipsis, está el curso Biblia Fácil, que justamente estudia tanto el libro de Daniel como también el libro de Apocalipsis. Usted puede colocar, ¿no es cierto?, su mente, su foco a poder descubrir a través de estos símbolos, a través de estas imágenes que este libro presenta, cómo Dios justamente está al control del mundo, pero también de su vida, para traerle paz, para materializar esa salvación en su experiencia hoy. Así que no duden en llamar, póngase en contacto, use las redes sociales, use su WhatsApp. Lo usamos tantas veces para otras cosas, ¿por qué no? Para abrir la puerta de bendición para su hogar. Estábamos recién aquí repasando con el pastor Sergio Celis algunas de estas ideas y conceptos que se desprenden de estar en la presencia de Dios. Y tal vez podemos leer con calma aquí algunos de estos pasajes que justamente están, capítulo 21 y 22. Ya pudimos leer en Isaías 25 esto de Dios enjugando las lágrimas. ¿Sí? De pronto algunas personas dicen, pero ¿y qué lágrimas serán enjugadas en el cielo? Porque allí no habrá, y podemos leer versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces muchos se preguntan, o tal vez adelantan como una posible respuesta, Dios secará la última lágrima, tal vez que derramaremos. O algunos por ahí yo he escuchado, es que serán lágrimas de alegría. Pero una cosa sí es cierta, no habrá más de todo lo que marcó para mal nuestra experiencia aquí. Y aún lo que nosotros pudimos identificar como bendiciones de Dios serán superadas por creces en esta realidad. Y aquí viene, en el versículo 5, lo que le daba el nombre a justamente esta última lección. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y esto de todas las cosas, nada queda fuera. Nuestra experiencia, la forma en que tal vez aprendimos a relacionarnos entre nosotros, la propia experiencia de relacionarnos con Dios. Y sin embargo ahora, viéndolo sin el velo, sin los obstáculos del pecado, del hecho de que justamente el texto más adelante dice que veremos su rostro, ¿cuánto más, ¿no es cierto?, podremos conocer de Dios? Y cómo Él también sabrá instruirnos y formarnos como decíamos recién en el bloque anterior, como realmente fue su intención. Hay tantos otros pasajes aquí y tantas otras ideas que podemos seguir explorando. Sí, hay varias cosas que podríamos también destacar de este pasaje. Primero, es que el Señor está prometiendo
destruir o que va a desaparecer todo aquello que nos ha causado tristeza, ¿ya? Dios enjuga las lágrimas al hacer desaparecer las causas de nuestra tristeza, ¿no? El dolor, la enfermedad, la muerte, ¿no? Por lo tanto, hay una acción aquí real, directa de Dios por nuestra felicidad, ¿no? Él hace desaparecer las causas. Su presencia también, ¿no es cierto?, de alguna manera también nos consuela. Recuerden ustedes que cuando nosotros perdemos algo, por así decirlo, siempre es bueno tener a alguien que nos consuela. Y puede ser que cuando lleguemos al cielo también hayan elementos que nosotros tengamos que recordar y dejar, por así decirlo, ¿no? Puede ser que hayan familiares que nosotros extrañemos, pero el Cordero está con nosotros. Me gusta que ya hay una alusión a este mismo texto en el capítulo 7, versículo 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya está la promesa de que Dios va a consolar, va a acompañar al pueblo en medio de las situaciones tristes que están pasando, pero también en la Nueva Jerusalén. Y bueno, ahí también hay una discusión que a veces se forma si es que estos textos que a veces la Biblia dice, donde ya no habrá más memoria, ¿no es cierto?, de las cosas que vienen, si nosotros nos recordaremos de lo que pasa. Cuando uno ve lo que la Biblia dice respecto a este tema, uno se da cuenta que lo que Dios quiere borrar, por así decirlo, es la presencia del pecado. Ya no habrá ni raíz ni rama de aquello que nos hace causar sufrimiento, ¿ya? Sin embargo, por el motivo de su justicia, hay cosas que nosotros vamos a recordar y por eso va a ser necesario que Él enjugue nuestras lágrimas. Seguramente va a haber seres queridos que nosotros vamos a extrañar, personas que nosotros amamos y que no van a estar allí. ¿Se imaginan lo que sería si es que esta creencia popular de que hay un infierno eterno, permanente, nosotros viviendo felices en el cielo y al mismo tiempo la gente que no está allí quemándose eternamente? Yo no sé para cuánto sería una alegría, un gozo, ¿no es cierto? Sería contraproducente, por así decirlo, ¿no? Y quizás para cuántos esa comprensión que lamentablemente es tan popular ha significado que justamente prefieran no creer en Dios y yo hasta diría justificadamente no creen en esa versión de Dios. Exactamente. Pero no es lo que presenta la Escritura. No es lo que presenta la Biblia. La Biblia muestra un Dios justo, un Dios que no va a castigar por la eternidad a aquellos que no le aceptaron por un breve periodo de tiempo. Que Dios hará justicia, que Dios hará desaparecer el pecado, que Dios también juzgará, hablamos del juicio ya la semana pasada, juzgará a aquellos que no estuvieron dispuestos a aceptar su gracia, su amor. Y Dios enjugará las lágrimas de los justos, también en el sentido para hacer entender de que Él es justo también actuando de esa manera. Por muy triste que sea, que no todos vamos a estar allí, su justicia, su amor, su gracia es revelada de tal manera que nosotros vamos a entender y nuestras lágrimas van a ser enjugadas. Vamos a comprender que Dios ha sido justo y vamos a aceptar, por así decirlo, la justicia de Dios en ese sentido. ¿Cómo podríamos realmente decir que Dios ha sido justo? Y sin embargo, estos últimos capítulos de Apocalipsis justamente resaltan aquello. Somos capaces de entender lo que fue antes, lo que estamos viviendo ahora, lo que hizo posible ese cambio, ¿no? De dejar el pecado atrás y entrar a esta nueva realidad. Difícilmente podríamos hacer eso si nos diera una amnesia en donde no recordáramos lo que Jesús hizo por nosotros o los méritos de su cruz. Y interesante que es presentado como Cordero Jesucristo aquí en toda esta escena, ¿no? Así es, y la alabanza de los ancianos, de las multitudes que claman con estruendo de una gran multitud ahí en el capítulo 19 y demás, todas haciendo alusión a experiencias pasadas, incluida la más importante, que es la cruz. Por lo tanto, muy difícil es entrar en la eternidad con un total olvido de lo que quedó atrás
Eso dará sustento a nuestro testimonio por los siglos, de lo que aquí, ¿no es cierto?, vemos que es el motivo de la alabanza a Dios y al Cordero, su salvación, su sangre derramada, su justicia dada a cada uno de nosotros. Y el hecho de que nosotros ahora también le pertenecemos, sabiendo que podría no haber sido así. Sabemos que alguien estuvo reclamando ser nuestro dueño y sin embargo de ahí Dios nos rescató. Y por eso hay esta mención tan significativa en el capítulo 22 de Apocalipsis, justamente versículos 3 y 4, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y nosotros vemos que justamente el libro de Apocalipsis nos ha podido mostrar esa tensión que existió muy férrea entre aquellos que recibían la marca de la bestia, capítulo 13, etc., y aquellos que, al contrario, su lealtad, su confianza fue puesta en Dios y en el Evangelio y en lo que Jesucristo hizo por ellos. Y por lo tanto tenemos el capítulo 7, por ejemplo, esos sellados que aparecen de parte de Dios, están siendo sellados por un ángel que viene desde el oriente, un símbolo que ciertamente apunta, ¿no es cierto?, a Jesucristo o a un ángel comisionado por Jesucristo. Y así es como termina ese capítulo 7 que recién leíamos. Estos escogidos, estos redimidos delante del trono en el templo. También tenemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Estos 144.000 que también tienen el nombre de Dios, el Padre y del Cordero en sus frentes. Todo eso es lo que Dios está haciendo mientras Satanás está tratando de buscar súbditos, ¿no es cierto?, para su reino que está en franca decadencia y muy pronto será destruido. Entonces, incluso aquí, al reconocer que le pertenecemos a Dios, sabemos que incluso eso tuvo un costo, que eso significó también la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo valorar y compartir por el resto de la eternidad si hemos olvidado lo que lo ha hecho posible? Así es. Y es maravilloso pensar que estaremos, dice, con el nombre del Cordero, ¿no? Su nombre estará en sus frentes. O sea, hemos sido comprados por precio y eso no, va a estar en nuestra mente siempre lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Hay un pensamiento inspirado por ahí que dice que la cruz será el canto de los redimidos, ¿no?, por los siglos sin fin. O sea, durante toda la eternidad estaremos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Estará en nuestra frente, estará en su nombre. Le pertenecemos a Él, porque le pertenecemos, porque lo aceptamos por fe. Hemos sido asegurados para la salvación. Y yo creo que esa certeza que podemos tener ahora al aceptar a Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, nos da la tranquilidad para poder enfrentar lo que queda de esta tierra y no solamente toda la eternidad en la tierra nueva, cielos nuevos, tierras nuevas, gracias a lo que Jesucristo hizo y ha hecho por nosotros. Por lo tanto, creo que el mensaje con el que estamos terminando este trimestre es un mensaje de confianza y seguridad, en que si nosotros hemos acudido a Cristo y hemos creído por fe en lo que Él ha hecho, en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hemos aceptado su sangre, hemos aceptado su sacrificio, podemos tener la seguridad de que hemos sido apartados, separados, hemos sido sellados para salvación. Y ahora podemos tener la certeza y la seguridad de poder vivir con Él, habitar con Cristo para siempre en estos cielos nuevos y en la tierra nueva. Así es, y ya que tú mencionabas que el cántico tendrá que ver con la cruz, es lindo ver cómo eso ya se anticipa tanto en el capítulo 14, este cántico nuevo delante del trono, descrito en el versículo 3, y también en el capítulo 15, el cántico de Moisés, ¿ya? La salida de Egipto, el cruzar el Mar Rojo, esa victoria, esa redención, como lleva a ese cántico. Y también, ¿no es cierto?, estos que siguen al Cordero y como tienen este cántico que nadie más conoce, sino aquellos que han pasado por esa experiencia de ser redimidos. Qué fascinante, ¿no es cierto?, que se asocia esta salvación con
el cántico que nosotros también asociamos con felicidad, con alegría, con gozo. ¿Cómo no alabar a Dios cuando nos damos cuenta del enorme e inmerecido regalo que Él nos ha dado? ¿Qué últimas palabras querría dejar, pastor, para nuestros amigos que nos han acompañado, no solo en este capítulo, sino también en esta serie de estudios? Querido amigo, querida amiga, creo que lo que hemos estudiado durante todo este trimestre deberá llenar nuestros corazones de esperanza. Esto que estamos pasando, este mundo que estamos viviendo, donde aunque hay cosas hermosas, hay alegrías, está también rodeado de tristeza, de dolor, de enfermedad y de muerte. Hemos visto a lo largo de este trimestre que la promesa, la esperanza bienaventurada del Señor para sus hijos es la de vida eterna. Cielos nuevos, tierras nuevas para todo aquel que cree y confía en Él. Lo que el Señor te ofrece, mi querido amigo, mi querida amiga, no es simplemente un lindo pensamiento, no solamente es un lindo sueño, sino es una realidad. El Señor quiere vivir contigo, morar contigo para siempre, y Él está pronto a regresar para poder darte la recompensa de la vida eterna. Pero tú ya puedes gozar la presencia de Dios en tu corazón si tú decides aceptarle como tu Salvador personal. ¿Aceptarás lo que el Señor te ofrece? ¿Aceptarás la vida eterna a través de Jesucristo, a través de su sacrificio? Él quiere colocar su nombre en tu frente para que tú puedas sentirte que perteneces a alguien que ha dado su vida por ti y que tú aceptas el sacrificio que Él hizo por ti para que tú puedas vivir para siempre. Si tu deseo es aceptar a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que me puedas acompañar inclinando tu rostro para poder elevar una oración. Oremos. Querido Dios, querido Padre que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias por las hermosas promesas que hay en tu palabra. Señor, tú conoces los corazones de cada una de las personas que está mirando este programa. Sabes el deseo que ellos tienen, que cada persona tiene de poder conocerte más, entregar su vida a ti para poder tener esta salvación, vida eterna que Él ofrece. Señor, tú ya has provisto todos los medios enviando a Jesucristo a morir por nosotros. Queremos pedirte, Señor, que cada persona, cada oyente, cada televidente pueda estar en este momento dispuesto a decirte que quiere aceptarte, que quiere abrazarte, que quiere declarar que tú eres su Salvador, y de esa manera que tu Santo Espíritu pueda venir a su corazón, pueda transformarlo en una nueva criatura y pueda vivir una vida transformada para poder esperarte, anhelarte hasta que tú vengas a buscarnos en la nube de los cielos. Señor, que esta promesa de cielos nuevos y tierra nueva pueda motivarnos para poder seguir conociéndote más, de manera que podamos vivir para siempre contigo. Bendice a cada persona, bendice a cada hijo tuyo que está mirando este programa. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sergio. Gracias por esa invitación a nuestros amigos y queridos. Ha sido un placer, un privilegio poder repasar estas maravillosas verdades, estas maravillosas promesas que Dios nos ha dejado. Un futuro mejor, un futuro que ya está ahí en el horizonte. Aferrémonos con fe a estas promesas y que el Señor nos bendiga. Y será hasta una próxima serie aquí en su programa, Lecciones de la Biblia.